El sol de agosto se ocultaba lentamente tras los tejados de Castelvetro, coloreando las antiguas calles con tonos dorados. Loredana estaba en la ventana de su galería, ajustando distraídamente el pesado marco de un cuadro. Sus dedos se deslizaban por la baguette dorada, levantando polvo invisible, un hábito adquirido tras años de trabajar con obras de arte. Hacía una hora que el último visitante había abandonado la galería, dejando tras de sí solo el leve aroma de un perfume caro y un cheque por una suma impresionante. La venta de una obra rara de Giacomo Verdi debería haber sido gratificante, pero Loredana no sentía más que desolación. 12 años atrás, aquí, en esta galería, había comenzado la historia de su matrimonio con Paolo. «Signora Ferrari, me pidió que le recordara la reunión con los restauradores». La voz de la asistente sacó a Loredana de sus recuerdos. «Reprográmala para mañana, Teresa. Hoy cerraré la galería temprano». La asistente asintió y se retiró en silencio, dejando a Loredana sola con los cuadros y los recuerdos. Sus tacones repiquetearon en el suelo de mármol, resonando en los altos techos del antiguo palacio. Loredana se acercó a un pequeño cuadro colgado en la sala más alejada. La obra nunca había estado a la venta. Era el primer estudio serio de Paolo, pintado cuando aún estaba en la academia. Trazos toscos, técnica imperfecta, pero cuánta pasión, vida, esperanza había en él. Asterisc hace 12 años. «Lo siento, pero la galería está cerrada», dijo Loredana, al ver a un joven congelado frente a uno de los cuadros. «Lo sé. He venido a esta hora a propósito». Se dio la vuelta y Loredana se encontró con la atenta mirada de unos ojos castaños. «Hay demasiada gente aquí durante el día y quería ver las obras de Verdi en silencio». «¿Conoce la obra del maestro?» «Estudio con él en la academia. Es cierto que me dedico a la arquitectura, pero sus clases de composición son lo mejor que me ha pasado». Así comenzó su primera conversación. Paolo resultó ser un estudiante con talento en su último año de arquitectura. Podía hablar durante horas de arte, de sus proyectos, de su sueño de crear edificios que se convirtieran en nuevos hitos de la ciudad antigua. «La arquitectura es música congelada», le gustaba decir, citando a Goethe. «Cada edificio debe sonar al unísono con la ciudad, crear armonía». Su romance se desarrolló rápidamente. Citas en pequeñas tratorías, largos paseos por calles estrechas, besos a la sombra de torres medievales. Paolo le regalaba sus bocetos, ella le enseñaba cuadros raros de las bóvedas de la galería. «Un día te construiré un palacio», le susurró besándole los dedos. «No necesito un palacio», rió ella. «Bastará con un pequeño piso, donde quepan tus dibujos y mis libros de arte». Elena, la madre de Loredana, se opuso al principio a su relación. «Es demasiado joven, demasiado ambicioso», decía. «Los hombres así se casan con carreras, no con mujeres». Pero Loredana no escuchó. Por primera vez en su vida se permitió ser imprudente, soltar el control, confiar en sus sentimientos. Paolo parecía perfecto, talentoso, apasionado, decidido. Se casaron en primavera, cuando los almendros de los jardines de Castelvetro se cubrían de un delicado color rosa. La boda fue modesta, en la antigua iglesia de San Giovanni, donde se casaron los padres de Loredana. Los primeros años parecieron despejados. Paolo consiguió trabajo en un prestigioso estudio de arquitectura. Loredana montó una galería. Compraron un pequeño piso en el centro histórico, con vistas a la plaza y a la antigua fuente. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Paolo se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo y cada vez hablaba menos con el mismo entusiasmo de sus proyectos. Sus sueños de tener su propio estudio de arquitectura seguían siendo sueños. Era difícil para un recién llegado abrirse camino en una ciudad pequeña. «Has cambiado», le dijo una vez Loredana. «Simplemente he crecido», respondió él, sin apartar los ojos de su portátil. Ella se dio cuenta de que el brillo de sus ojos se iba apagando, de que cada vez cogía menos el lápiz para hacer bocetos rápidos, de que sus conversaciones giraban cada vez más en torno a las finanzas y la promoción profesional. Adriana, su mejor amiga y psicóloga, dijo: «Todas las parejas pasan por una crisis, es normal». Pero Loredana intuía que no era solo una crisis. Paolo parecía haberse perdido a sí mismo, y con él sus sueños comunes. El último año había sido especialmente difícil. Paolo había recibido un importante encargo para remodelar un barrio histórico. El proyecto iba a ser su gran éxito, la oportunidad de abrir por fin su propio despacho. Prácticamente vivía del trabajo.
Volvía a casa pasada la medianoche. «Ni siquiera te fijas en mí», le dijo una noche. «No empieces», respondió él cansado. «Sabes lo importante que es este proyecto». Esa noche fue la primera vez que ella notó una marca de pintalabios en su camisa, una marca rosácea apenas perceptible en su cuello. Podría haber sido una mancha accidental si Loredana no lo hubiera sabido. Nunca había usado un pintalabios de ese tono, pero guardó silencio. Se convenció de que lo había imaginado, que era paranoia, cansancio, los efectos del distanciamiento. Y entonces apareció Chiara Benedetti, una joven diseñadora de interiores invitada a trabajar en un proyecto de renovación. Loredana la había visto varias veces en actos oficiales, una morena alta y espectacular, con ambiciones de conquistar el mundo del diseño. «Tu marido es un genio», dijo Chiara la primera vez que se vieron, sonriendo un poco más de lo que exigía la corrección. «Trabajamos bien juntos». Ahora, de pie ante el escaparate de la galería, Loredana recordaba aquella sonrisa. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de los signos evidentes? Mañana era su 12º aniversario de boda. Loredana había planeado una cena sorpresa en el mismo restaurante donde habían celebrado su compromiso. Incluso había pedido el vino favorito de Paolo. Su teléfono vibró, mostrando un mensaje de su marido. «Lo siento, cariño. Viaje de negocios urgente a Milán. Vuelvo dentro de una semana. Lo celebraremos cuando llegue». Loredana colgó lentamente el teléfono. En la galería medio vacía, entre los cuadros que contenían las historias de las vidas y pasiones de otras personas, sintió que su propia historia se desmoronaba. Aún no sabía que en pocas horas recibiría el primer mensaje de Chiara, un mensaje que lo cambiaría todo. El teléfono volvió a vibrar. Loredana deslizó lentamente el dedo por la pantalla, abriendo un mensaje de un número desconocido. En la pantalla apareció una imagen: arena blanca, mar azul y dos figuras en tumbonas. Paolo, con una camisa clara, le tendía una copa de cóctel a una mujer morena en bañador turquesa. «Precioso, ¿verdad? La isla de Capri nos recibió con un tiempo increíble. Paolo dice que nunca ha sido tan feliz». Los dedos de Loredana apretaron el teléfono. El siguiente mensaje llegó casi de inmediato. «Me habló de vuestro primer encuentro en la galería. ¡Qué romántico! Es una pena que nunca consiguieras hacerle feliz. Y conmigo, es como si hubiera cobrado vida». La galería se llenó de un aire desacostumbrado. Loredana se acercó a la ventana y abrió los antiguos postigos. Los niños jugaban en la plaza, una anciana daba de comer a las palomas, un turista fotografiaba la fachada del palacio medieval. Una tarde cualquiera en Castelvetro. «Creo que deberías saber que no somos solo amantes. Paolo está planeando el divorcio». El nuevo mensaje iba acompañado de una fotografía. Paolo besando a Chiara al atardecer. La mano de él apoyada en la cintura de ella, el mismo gesto que antaño solo pertenecía a su historia de amor. El tañido de la campana de la iglesia cercana hizo estremecerse a Loredana. Las 7 de la tarde, la hora a la que Paolo y ella solían cenar en los primeros años de su matrimonio. Recordaba sus pequeños rituales. Él siempre le servía vino. Ella le hablaba de los nuevos cuadros de la galería. «Conmigo es feliz. Celosa, bruja». El último mensaje iba acompañado de selfies. Chiara con sombrero de paja guiñando un ojo a la cámara, con el perfil de un Paolo dormido visible al fondo. Loredana se sentó lentamente en la silla. El cuero antiguo crujió bajo su peso. Esta silla tenía más de 100 años, recordaba muchas historias. Ahora sería testigo de una más. «Laura, ¿sigues aquí?» Una secretaria apareció en la puerta. «Ha llegado la documentación para la nueva exposición. Ponlo en el escritorio». La voz sonaba plana, casi indiferente. Cuando la puerta se cerró tras la secretaria, Loredana abrió un cajón del escritorio. Allí, bajo una pila de catálogos, había un sobre con entradas para la ópera. Su regalo de aniversario. La Traviata en el Teatro de Módena, la ópera favorita de Paolo. Un nuevo mensaje de Chiara interrumpió sus pensamientos. «Por cierto, nunca le gustó la ópera. Fue contigo solo por cortesía. ¿Te imaginas lo aburrido que ha estado todos estos años?» Loredana colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Se levantó y se acercó al espejo de marco antiguo. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo le resultaba desconocida. Rostro pálido, labios comprimidos, un extraño brillo en los ojos.
Asterisk. Hace 3 meses. Señora Martini, tiene que venir a la presentación del proyecto, sonrió Chiara, arreglándose el impecable pelo. Paolo ha hecho un trabajo increíble. Se encontraron en un café frente al ayuntamiento. Loredana había entrado a tomar un expreso. Chiara estaba sentada en una mesa junto a la ventana con un cuaderno de bocetos. Por supuesto que estaré allí. Loredana se fijó en que la diseñadora tapaba el teléfono que tenía sobre la mesa con un gesto descuidado. Paolo siempre consulta conmigo los proyectos importantes. ¿En serio? Algo parecido a la burla destelló en la voz de Chiara. Y yo que pensaba que últimamente escuchaba más mi opinión. Él y yo tenemos un entendimiento especial. Ahora, recordando aquella conversación, Loredana vio todas las señales. La sonrisa demasiado personal de Chiara, sus gestos seguros, como si ya se considerara dueña de la situación. El teléfono volvió a cobrar vida. ¿Sabes qué es lo curioso? Dice que nunca le has entendido, demasiado correcto, demasiado previsible, y conmigo puede ser el mismo. Siguiente foto. Paolo y Chiara en un restaurante, una botella de vino caro, la mano de ella con una manicura impecable descansa sobre la palma de él. ¿Te acuerdas de ese restaurante? El año pasado celebraste allí tu cumpleaños. Paolo dijo entonces que tenía una reunión importante. ¿Adivina con quién? Loredana abrió la galería de su teléfono. Fotos de aquella fiesta de cumpleaños, ella con su vestido azul, una silla vacía a su lado, un mensaje de disculpa de su marido, un nuevo sonido de notificación. Y este es mi momento favorito. Vídeo, Paolo y Chiara bailando en la playa. Él la hace girar. Ella ríe con la cabeza echada hacia atrás. De fondo suena la misma canción que ella y Paolo bailaron en su boda. Loredana se acerca a un cuadro colgado en la esquina más alejada de la galería. Un retrato de una mujer joven de un artista desconocido del siglo XIX. Lo había comprado en una subasta hacía 5 años. Algo en los ojos de la mujer le llamaba la atención, algún poder secreto. ¿Te das cuenta de que se acabó, verdad? Un nuevo mensaje de Chiara. No va a volver a ti otra vez. Has perdido. Loredana pasó el dedo por el marco del cuadro. La mujer del retrato pareció sonreír, apenas perceptible, con el borde de los labios. Hasta me das pena, escribió Chiara. 12 años de matrimonio, ¿y qué te queda? Un piso vacío y un marido que se fue con otra. Me vino a la mente una conversación con Adriana hace una semana. Algo pasa, le había dicho entonces su amiga. Has cambiado. Todo está bien, respondió Loredana. Es que hay mucho trabajo. ¿Es por Paolo? Adriana siempre había sabido leerla como un libro abierto. Lo vi en la ciudad con una mujer. Una reunión de negocios, mintió Loredana. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Paolo. Siento lo del viaje de negocios. Prometo que lo celebraremos cuando vuelva. A continuación llegó una foto de Chiara. Paolo dormido en una tumbona, el libro que Loredana le había regalado las navidades pasadas sobre el pecho. Dijo que nunca lo había leído. Demasiado complicado para él, como tú. Loredana abrió su navegador. Tecleó Capri en la búsqueda. La isla de los enamorados, la joya del Mediterráneo. Reservar una habitación estaba a 2 clics de distancia. Sabes, un nuevo mensaje de Chiara. Es divertido ver cómo se desintegra la vida de los demás, sobre todo cuando ocupas el lugar del protagonista. El crepúsculo se espesaba en la galería. Era hora de cerrar, pero Loredana no se movió de su asiento. Miró las fotografías que Chiara le había enviado y sintió que un plan cristalizaba lentamente en su interior. 12 años atrás, una historia de amor había comenzado en esta galería. Hoy también comenzaba una historia de venganza. Sonó el teléfono y el número de Adriana apareció en la pantalla. Loredana pulsó «Rechazar». Ahora necesitaba estar sola para reflexionar. El último mensaje de Chiara llegó cuando el reloj de la plaza daba las 8. Dulces sueños, esposa abandonada. Espero que no te sientas demasiado sola en tu lecho conyugal. Loredana recogió su bolso, comprobó la alarma. A la salida se dio la vuelta. La mujer del retrato parecía seguirla con mirada perpleja. Pronto, susurró Loredana, cerrando la puerta de la galería. Muy pronto. La noche de Castelvetro respiraba frescor y el aroma de los naranjos en flor. Loredana recorrió las calles desiertas sin fijarse en la calzada. Sus tacones repiqueteaban en los antiguos adoquines y resonaban en los muros de las casas medievales. El teléfono de su bolso estaba en silencio.
Chiara debía de haber decidido que ya había humillado bastante a su rival por hoy. Loredana giró por la estrecha callejuela que llevaba a casa de Adriana. Su amiga había llamado 3 veces en la última hora, pero Loredana no estaba dispuesta a hablar. Aún no lo estaba. El antiguo farol de la esquina proyectaba sombras extrañas. Una silueta parpadeó en una de las ventanas. La señora Bellini, como siempre, observaba lo que ocurría en la calle. La anciana conocía todos los secretos del barrio, todas las historias de amor y traición de los últimos 50 años. ¿Loredana? La voz de Adriana llegó antes de que pudiera llamar. La puerta se abrió de golpe, dejando ver a su amiga en bata, con un vaso de vino tinto en la mano. Sabía que vendrías. El piso de Adriana estaba en la primera planta de un antiguo palacio. Techos altos, frescos del siglo XVI, muebles antiguos. La psicóloga profesional sabía cómo crear una atmósfera de confort y confianza. Cuéntame. Adriana le tendió una copa de vino a su amiga. Loredana sacó el móvil en silencio y abrió los mensajes de Chiara. Adriana les echó un vistazo y su rostro se volvió cada vez más sombrío. ¡Qué vulgaridad!, dijo por fin. Enviar semejantes mensajes a la mujer de un amante. Está claro que esa chica no se distingue por su educación. Se distingue por su juventud y belleza. Loredana bebió un sorbo de vino. Y una completa falta de moral. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Loredana se acercó a la ventana. En la placita de abajo, una joven pareja se besaba junto a la fuente, como ella y Paolo 12 años atrás. ¿Sabes qué es lo gracioso? Se volvió hacia su amiga. Ni siquiera siento dolor, solo el frío y las ganas de darles una lección. Adriana miró a su amiga con atención. La venganza no te traerá la paz. Y yo no busco la paz. Loredana dejó el vaso sobre la mesa. Quiero justicia. ¿Justicia? Adriana negó con la cabeza. ¿O quieres hacerles sufrir como sufres tú? Loredana no contestó. Estaba mirando un cuadro en la pared, una copia de Judith de Caravaggio. Una hermosa mujer decapitando a un enemigo. Tengo un plan, dijo finalmente, pero necesito tu ayuda. Loredana, no te preocupes, nada ilegal, solo un pequeño juego. Adriana suspiró. Dime. Durante la hora siguiente, Loredana expuso su plan. Con cada palabra, los ojos de Adriana se abrían más y más. Es sofisticado, dijo finalmente. Y muy peligroso. Ante todo, para ti. Estoy dispuesta a correr el riesgo. ¿Pero por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué no pedir el divorcio? Loredana sonrió por primera vez aquella noche. Porque deben darse cuenta del coste de sus actos, los dos. En ese momento sonó el teléfono. Chiara otra vez. Una nueva imagen apareció en la pantalla. Paolo en un restaurante, una tarta con una vela delante. Decidimos celebrar tu aniversario a nuestra manera, decía el pie de foto. Brindó por una nueva vida, sin ti. Adriana cogió el teléfono de las manos de su amiga. Está claro que esa chica no se da cuenta de con quién se está metiendo. Exacto. Loredana se levantó. Es hora de darle una lección. El plan empezó a tomar forma en la galería mientras miraba el retrato de la mujer misteriosa. Cada detalle, cada movimiento, todo tenía que estar perfectamente calculado. Primero, sacó un portátil de su bolso. Tenemos que averiguar todo sobre la familia de Chiara, sobre su hermano Marco, su situación financiera, sus proyectos. ¿Ya tienes acceso a esa información? Marco Benedetti es uno de los principales contratistas del proyecto de renovación. Todos los documentos pasan por mi galería porque los edificios tienen valor histórico. Adriana negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de que esto puede acabar en desastre, verdad? No puede ser peor de lo que es ahora. Pasaron las 2 horas siguientes estudiando los documentos. El panorama era interesante. La constructora de Marco Benedetti estaba al borde de la quiebra. El proyecto de renovación era su tabla de salvación. Ahora entiendo por qué Chiara perseguía tan activamente a Paolo, murmuró Adriana. No es solo una aventura, es un cálculo, terminó Loredana. Un cálculo muy a sangre fría. Un nuevo mensaje de Chiara interrumpió la conversación. ¿Sabes qué es lo más bonito? Nunca me ha mirado como te mira a ti, porque conmigo puede ser él mismo, pero contigo siempre estaba interpretando un papel. Loredana sonrió. Perfecto, ella nos da nuestras propias armas. ¿Qué quieres decir? Roles.
Loredana abrió un nuevo archivo en su portátil. Vamos a hablar de roles y de cómo conseguir que cada uno juegue exactamente el que elijamos. El plan empezó a tomar forma. Cada paso, cada acción, todo tenía que conducir al mismo objetivo. Primero, tecleó Loredana, tenemos que organizar una reunión con Giacomo Verdi. Su nueva exposición será la tapadera perfecta. ¿El viejo artista? ¿Qué tiene que ver con esto? Enseñó a Paolo en la academia, y es el único que sabe la verdad sobre el proyecto que inició la carrera de mi marido. Adriana miró a su amiga con atención. ¿No irás a...? No. Loredana negó con la cabeza. Solo quiero que se sepa la verdad, por sí misma, en el peor momento posible. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Un nuevo día traía consigo nuevas posibilidades y nuevos planes. No has preguntado lo principal, dijo Adriana de repente. ¿Qué exactamente? ¿Qué pasa si tu plan funciona? Si realmente les arruinas la vida. ¿Y entonces qué? Loredana miró la copia de Judith. Entonces empezaré mi vida de nuevo, pero primero... No terminó la frase. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez de Paolo. Siento lo del aniversario, prometo compensártelo cuando vuelva. Por supuesto, cariño, respondió ella. Te estaré esperando. Adriana negó con la cabeza. Te das cuenta de que es un camino a ninguna parte, ¿verdad? No. Loredana cerró el portátil. Es un camino hacia la justicia, y lo recorreré hasta el final. La habitación parecía irreal a la luz de la mañana. Los murales del techo, los muebles antiguos, la copia de Judith, era como si todo estuviera congelado a la espera de los acontecimientos que se avecinaban. Tengo que irme, se levantó Loredana. Tengo que preparar el papeleo para la exposición de Verdi. Ten cuidado, abrazó Adriana a su amiga. Y recuerda, siempre puedes dejarlo. Ya no, susurró Loredana, es demasiado tarde. El estudio de Giacomo Verdi estaba en la última planta de un antiguo palacio en el corazón de Castelvetro. Loredana subió los desgastados escalones de mármol, respirando el familiar olor a óleo y trementina. Nada había cambiado aquí en 12 años, las mismas pinturas en las paredes, el mismo crujido de las tablas del suelo, la misma luz tenue de las altas ventanas. «¿Maestro?», llamó a la enorme puerta de roble. «Entra, hija mía». La voz de Giacomo sonaba igual que la primera vez que trajo a Paolo. El artista estaba de pie ante su caballete. Sus canas parecían doradas a la luz del sol matutino. Una nueva obra maestra estaba naciendo en el lienzo, el retrato de una mujer, misterioso e inquietante. ¿Ha venido a hablar de la exposición o de su marido? Giacomo no apartaba los ojos de su obra. De las dos cosas. Loredana tomó asiento en un viejo sillón de cuero. ¿Se ha enterado ya del proyecto de renovación? Por supuesto. El pincel se congeló sobre el lienzo. Paolo por fin tuvo su oportunidad, aunque los métodos por los que lo consiguió... Háblame del proyecto de graduación de Paolo, se adelantó Loredana. El que le valió su primer premio. Giacomo dejó el pincel a un lado. ¿Por qué desenterrar el pasado? Porque define el presente. El pintor suspiró, secándose las manos con un trapo. Sabes que yo estaba en el comité, ¿verdad? Y el único que votó en contra. Porque vi la verdad. Giacomo se acercó a la ventana. Ese proyecto no era original. Paolo utilizó los dibujos de su compañero de clase, Ricardo Fontana. Era un chico con talento, pero demasiado confiado. ¿Qué pasó con Ricardo? Se fue a América tras el escándalo. Nadie creyó sus acusaciones. Paolo sabía cómo convencer a la gente, y un mes después, el proyecto ganó un premio nacional. Loredana sacó su teléfono, abrió la fotografía. Este es el dibujo de Ricardo, ¿no? La pantalla mostraba un boceto, un croquis de un edificio que se parecía sorprendentemente a la pieza central del nuevo proyecto de renovación. ¿Dónde lo has encontrado? Giacomo se puso las gafas. En los archivos de la academia. Extraño, ¿verdad? Qué coincidencia. El artista guardó silencio largo rato, mirando el boceto. ¿Se repite la historia? Tal vez. Loredana colgó el teléfono. Maestro, necesito su ayuda. Quiero organizar una exposición, una retrospectiva del trabajo de los estudiantes. ¿Incluyendo el trabajo de Ricardo? Sobre todo su obra. Giacomo sacudió la cabeza. Estás jugando con fuego, hijo mío. Estoy restaurando la justicia. ¿O venganza? Loredana se levantó y se acercó al retrato inacabado. Una mujer hermosa.
¿Quién es? Mi primer amor, sonrió el artista. Ella también amaba la justicia más que la prudencia. ¿Y cómo terminó? Ella se salió con la suya, a costa de su propia felicidad. En el estudio reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Loredana miró el retrato, la misma determinación en los ojos de la mujer que veía en el espejo cada mañana. ¿Cuándo se inaugura la exposición? Preguntó finalmente Giacomo. Dentro de 15 días, justo cuando Paolo vuelva de sus viajes de negocios. ¿Seguro que quieres eso? En lugar de responder, Loredana mostró al artista los mensajes de Chiara. Giacomo los leyó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. ¡Qué vulgaridad!, pronunció por fin. ¿Y es a esta a quien eligió antes que a ti? Es joven y guapa. Es estúpida y arrogante. Giacomo le devolvió el teléfono. De acuerdo, ayudaré con la exposición, pero con una condición. ¿Cuál? Tienes que estar preparado para las consecuencias, todas las consecuencias. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Chiara. ¿Adivina dónde vamos a desayunar? En el mismo restaurante donde os conocisteis. Paolo dice que ahora tiene nuevos y mejores recuerdos. Estoy dispuesta a todo. Loredana guardó el teléfono. ¿Qué hay que hacer? Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la exposición. Giacomo sacó carpetas de obras antiguas de los archivos, entre ellas bocetos de Ricardo. El parecido es asombroso, ¿verdad? El artista colocó los dibujos junto a los planos del nuevo proyecto de renovación. Hasta los detalles más pequeños coinciden. ¿Y se han conservado todos los documentos? Incluidas las notas del encargo y los borradores de Ricardo. Giacomo sacó una carpeta amarillenta. Los he guardado todos estos años. Sabía que un día la verdad saldría a la luz. ¿Lo sabe Chiara? Lo dudo. Está demasiado enfrascada en su victoria como para indagar tanto. Loredana sacó una foto de los documentos. Enviaré copias a Adriana, por si acaso. ¿Tu amiga psicóloga también está metida en esto? Ella me ayuda a mantener la cordura, sonrió Loredana. Y se asegura de que la venganza no se convierta en una obsesión. Ya lo ha hecho, dijo Giacomo en voz baja, pero quizá ese no sea el peor de los escenarios. Un nuevo mensaje de Chiara interrumpió su conversación. Esta vez un vídeo. Paolo hablando de planes de futuro, de la nueva casa que comprarían juntos. «Qué rápido se olvidó de tu casa», rubricó Chiara. «No ceja en su empeño de hacerte daño», comentó Giacomo. «Porque tiene miedo». Loredana colgó el teléfono. En algún lugar de su interior lo sabe. No soy el tipo de mujer que se echa atrás así como así. ¿Y ahora qué? Lo siguiente... Se acercó a la ventana. En la plaza, los turistas fotografiaban la fuente. Lo siguiente es empezar a preparar la exposición. Y... Sacó un sobre de su bolso. Me voy a Capri. ¿Por qué? Giacomo frunce el ceño. Para agradecerle a Chiara en persona su... franqueza. Eso es peligroso. Es necesario. Loredana se dirigió a la puerta. A veces hay que mirar a los ojos del enemigo para darse cuenta de sus debilidades. No lo olvides, le gritó Giacomo. La venganza es un plato que se sirve frío. No se preocupe, maestro. Se giró en el umbral de la puerta. Estará helado. Mientras bajaba las escaleras, Loredana podía sentir cómo crecía la confianza en su interior. El plan empezaba a tomar forma. Cada paso, cada acción conducía al mismo objetivo. En la plaza se cruzó con Laura, la secretaria de Paolo. La chica estaba visiblemente avergonzada de verla. Señora Martini, ¿no sabía qué, Laura? ¿Que mi marido está en Capri? ¿O con quién está? Lo siento mucho. No te preocupes, sonrió Loredana. Las cosas cambiarán pronto, muy pronto. Las aguas azules del mar Tirreno brillan bajo el sol de la mañana. Una lancha rápida que se dirigía a Capri surcaba las olas dejando un rastro de espuma tras de sí. Loredana estaba encubierta, respirando el aire salado del mar. En su bolso había un sobre con documentos de los archivos de Giacomo, la primera baza en la partida que se avecinaba. La isla crecía del mar como un antiguo gigante, majestuosa, misteriosa, guardando miles de historias de amor y traición. Pillas blancas como la nieve trepaban por las laderas como flores exóticas. Hermosa vista, ¿no? La voz de una mujer sonó cerca. Loredana se volvió.
Una elegante anciana con sombrero de paja estaba apoyada en la barandilla. «Me llamo Isabella Ferretti», se presentó la desconocida. «Me ha llamado la atención tu forma de mirar la isla. ¿Es tu primera vez en Capri?» «No». Loredana sonrió ligeramente. «Estuve aquí en mi luna de miel, hace 12 años». «Oh, son recuerdos especiales», asintió Isabela con comprensión. «Soy propietaria de un pequeño hotel en la isla. Tantas historias de amor han visto estas paredes». «¿Y traiciones?» Él también. La mujer miró a Loredana con atención. «¿Estás aquí sola?» Se podría decir que sí. El barco atracó en Marina Grande. Una multitud de turistas se precipitó hacia el funicular, pero Loredana eligió el sinuoso camino que conducía cuesta arriba. Sabía exactamente dónde encontrar a los atales de las fotografías de Chiara. Isabella la alcanzó en una curva. «¿Te alojas en un hotel?» «Todavía no». «Entonces déjame invitarte al mío, modesto, pero con una hermosa vista del mar». Loredana quiso negarse, pero algo en los ojos de la anciana la detuvo. ¿Por qué lo sugiere? Digámoslo así. Isabella sacó una tarjeta de visita. «Reconozco a cierto tipo de mujeres. Las que vienen a Capri no por placer, sino por justicia». En ese momento vibró el teléfono de Loredana. Un nuevo mensaje de Chiara. «Divinos días. Paolo se me declara esta noche. ¿Quieres una foto con el anillo?» «Acepto tu propuesta», escondió Loredana el teléfono. El hotel resultó ser una encantadora villa apartada de las rutas turísticas. Muebles antiguos, frescos en los techos, un jardín florido con vistas al mar. «Ponte cómoda». Isabella hizo pasar a su invitada a la fresca habitación. «Y si quieres hablar, ¿por qué me ayudas?» «Porque hace 30 años yo estaba en tu lugar». La anciana guardó silencio. Solo que entonces no había nadie que ofreciera ayuda. Al quedarse sola, Loredana extendió los papeles sobre la mesa. El plan requería una cuidadosa preparación. Sacó el teléfono y marcó el número de Adriana. «Estoy en posición». «Ten cuidado». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Giacomo entregó el resto de los materiales. Es impresionante. Envía copias a mi abogado, por si acaso». Un nuevo mensaje de Chiara interrumpió la conversación. Imagen. Paolo besándola contra la puesta de sol. «Contando los minutos para esta noche. Ya he elegido un vestido para el momento especial». Loredana sonrió. Era hora de empezar el juego. «Los vi en el desayuno», apareció Isabella con una bandeja de café. «En el restaurante del hotel, en la plaza. Ella es tan joven y engreída. Excesivamente confiada». La señora mayor tomó asiento en una silla. «¿Sabes qué es lo interesante? Siempre está mirando a su alrededor. Es como si tuviera miedo de algo». «De algo», corrigió Loredana. «Y con razón». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo el plan. Isabella resultó ser una aliada inestimable. Conocía cada rincón de la isla, cada sendero, cada historia. «A las 7 de la tarde tienen reserva en el restaurante de la terraza», les informó la azafata del hotel. La vista más romántica del atardecer, el lugar perfecto para una proposición, o para un reencuentro con el pasado. Loredana sacó un vestido negro de su maleta. «¿Estás segura?» «Más que segura». El atardecer descendía sobre la isla, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Loredana subió los antiguos escalones del restaurante. Cada paso estaba medido, cada gesto meditado. Las vio desde lejos. Chiara, con un vestido rojo, se reía de algo y Paolo la cogía de la mano. En una mesa vecina había champán en un cubo de hielo, todo listo para el momento especial. «Señora Martini». El maitre la reconoció. Qué agradable sorpresa. Paolo se quedó helado con la copa en la mano. Chiara se giró lentamente, con la sonrisa desvanecida. «Buenas noches». Loredana se acercó a su mesa. «¿Interrumpo? ¿Qué haces aquí?» A Paolo le tembló la voz. «Decidí no esperar a que volvieras de tus viaje de negocios», sonrió a Chiara. «Gracias por las fotos, eran muy informativas». «¿Nos has seguido?» Chiara dio un respingo. «No, cariño. Eras tú quien me enviaba una foto cada hora. ¿Te acuerdas? ¿Celosa, bruja?» Paolo se puso blanco. «¿Qué hiciste qué?» «Se lo merecía». Chiara apretó los puños. «Te ha tenido enjaulado todos estos años. Siéntate». Bajó Loredana a una silla libre. «Tengo algunos documentos interesantes.
sobre el proyecto de renovación y sobre la tesis de Paolo. ¿Qué documentos? Paolo se agarró la garganta. Ricardo Fontana te manda recuerdos. Loredana sacó un sobre. ¿Te acuerdas de él? ¿O la memoria es selectiva? ¿Quién es Ricardo? Chiara cambió la mirada de uno a otro. El verdadero autor del proyecto. Loredana extendió los papeles. Y el primero que le dio el premio a Paolo. Y el actual. Eso es mentira. Paolo dio un respingo. Es verdad, querido. Giacomo Verdi ha guardado todas las pruebas. Y dentro de 15 días formarán parte de una exposición. Chiara palideció. ¿Exposición? Una retrospectiva de los trabajos de los estudiantes, incluyendo los bocetos originales de Ricardo. La prensa ya ha sido invitada. No te atreverías, siseó Paolo. ¿Por qué no? Tú mismo me enseñaste que en el amor y en la guerra todos los medios son buenos. Chiara agarró los documentos. Esto destruirá el proyecto. Mi hermano se irá a la quiebra, remató Loredana. A menos que... ¿Qué quieres? Paolo se desplomó en una silla. El divorcio y tu confesión pública de plagio. Ambos proyectos deben ser devueltos al autor legítimo. ¿Estás loco? No, querido, solo aprendo de los mejores. Se volvió hacia Chiara. Hablando del anillo. No te aconsejo que aceptes la propuesta. Un matrimonio basado en mentiras está condenado. Lo sé por experiencia. Levantándose de la mesa, Loredana se dirigió a la salida. Detrás de ella se oyó el tintineo de un vaso roto y el grito de Chiara. ¡Espera! Paolo la alcanzó en la escalera. Podemos hacer un trato. Ya no, se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Te quería de verdad todos estos años. Loredana, tienes una semana. Entonces los papeles irán a la prensa. Al volver al hotel, Isabela se sintió extrañamente desolada. El teléfono estaba en silencio. Por primera vez en días Chiara no tenía nada que decir. ¿Cómo ha ido? Isabela la esperaba en el jardín. Perfecto. Loredana se hundió en una silla. Aunque... ¿Te duele? Ya no. Solo está vacío. La anciana sirvió su vino. Pasará, con el tiempo. ¿Mereció la pena la venganza? En mi caso sí, sonrió Isabela. Abrí este hotel con el dinero de mi divorcio, y cada vez que veo mujeres como tú, ayudándolas, recordándoles que la justicia existe, aunque no llegue enseguida. Por la noche, tumbada en la cama, Loredana miraba los mensajes de Chiara, todas esas fotos, las burlas, los comentarios triunfantes. Con qué rapidez la confianza fue sustituida por el miedo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Adriana. ¿Estás bien? Sí, respondió ella. Es que es el fin de una era, el comienzo de una nueva, respondió su amiga. Giacomo ya está preparando la exposición. Loredana se acercó a la ventana. La luna plateaba la superficie del mar, convirtiendo la isla en una silueta misteriosa. En algún lugar, en otro hotel, dos personas decidían su destino. Ella sabía que Paolo cedería. Siempre tomaba el camino de menor resistencia. ¿Y Chiara? Bueno, había aprendido la lección, tal vez demasiado brutal. La venganza es un plato que se sirve frío, recordó las palabras de Giacomo. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar y prepararse para la exposición que lo cambiaría todo. La mañana siguiente a su regreso de Capri, Loredana se encontró con un cielo gris y una llovizna. Las antiguas calles de Castelvetro brillaban de humedad, reflejando la tenue luz de los faroles. Caminó hacia la galería, sintiendo que cada paso resonaba no solo en los adoquines, sino también en su alma. El teléfono estaba en silencio desde la noche anterior. Ni mensajes sarcásticos de Chiara, ni excusas de Paolo. Solo un breve «necesito tiempo» de su marido a altas horas de la noche. «¡Señora Martini!». Laura, la secretaria de Paolo, casi choca con ella en la entrada de la galería. «Disculpe, la estaba buscando». «¿Qué ha pasado?» «En la oficina hay un...». La chica frotaba nerviosamente una carpeta. «El señor Martini ha cancelado todas sus citas. Se ha encerrado en su despacho. Y la signorina Benedetti...». «¿Sí?». Estaba gritando. Exigió ver a su hermano. Algo sobre un proyecto y la bancarrota. Loredana sonrió. «Gracias, Laura. Manténme informada». En la galería, Giacomo la esperaba.
El artista estaba colocando bocetos para una futura exposición, clasificándolos por año y autor. «¿Qué tal el viaje?», preguntó sin darse la vuelta. «Informativo». Loredana se quitó la capa. Conocí a una mujer interesante, por cierto, Isabella Ferretti, propietaria de un hotel en Capri. ¿La misma Isabella? Giacomo se dio la vuelta. Hace 30 años, su historia conmocionó a toda Italia. Un marido financiero, una joven amante, millones robados. Y una brillante venganza, asintió Loredana. Convirtió la derrota en victoria. ¿Como tú? Veamos. Se acercó a los bocetos. ¿Qué tenemos preparado para la exposición? Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la exposición. La obra de Ricardo iba a ser la pieza central, rodeada de los diseños de los demás estudiantes de la época. Mira, Giacomo sacó un cuaderno de bocetos amarillento. Aquí están los primeros bocetos de Paolo, incluso antes de ver el trabajo de Ricardo. Loredana miró los dibujos, líneas tentativas, buscando un estilo, tratando de encontrar su propia voz. Y luego un cambio repentino. Era como si otra persona hubiera cogido el lápiz. «¿Por qué has estado en silencio todos estos años?», ella preguntó. «Porque creía que cambiaría, que encontraría su camino», suspiró Giacomo. Pero el señuelo de las victorias fáciles fue más fuerte. El teléfono vibró. Un mensaje de Adriana. «Pon las noticias. Es urgente». Loredana abrió la página web del periódico local. La noticia principal: escándalo en la constructora Benedetti. Sospechas de fraude financiero. «Ha empezado», susurró. «¿Qué es exactamente?» «Reacción en cadena», le mostró la noticia a Giacomo. «Marco Benedetti está intentando salvar la empresa. Al parecer ha decidido ser proactivo». «¿A costa de tu hermana?» «A costa de todos». Loredana marcó el número del abogado. «Tenemos que prepararnos para lo peor. Un nuevo mensaje, esta vez de un número desconocido. ¿Estás contenta? Mi hermano va a perderlo todo por tu culpa». Chiara cambió de teléfono, pero no pudo callarse. «No por mi culpa», respondió Loredana. «Por tu avaricia». El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba Elena, su madre. «Deberías habérmelo dicho», comenzó desde el umbral. «Soy tu madre. ¿Y qué habrías hecho tú? ¿Protegerte? ¿De qué?» Loredana sonrió amargamente. «¿De la verdad? ¿De la traición? ¿O de mis propias decisiones?» Elena se hundió en una silla. «Todo el pueblo está hablando». «Que hablen». Loredana se dirigió a la ventana. «Pronto tendrán un nuevo tema de conversación». «¿Una exposición?» Elena se fijó en los bocetos extendidos. «¿De verdad van a restaurar la justicia?» «Sí». «¿A cualquier precio?» «Cueste lo que cueste». La madre guardó silencio largo rato, mirando a su hija. «Has cambiado». «Crecido», corrigió Loredana. «Por fin has crecido». El teléfono volvió a cobrar vida. «Paolo, tenemos que hablar, a solas». «Demasiado tarde», respondió ella. «Ahora solo a través de abogados». «Loredana, esto lo arruinará todo». «Ya lo has arruinado». Giacomo, que había estado observando en silencio esta escena, se acercó a ella. «¿Sabes qué es lo peor de la venganza?» «¿Qué?» «No solo cambia a los vengados, sino también a quien es vengado. Para bien o para mal. Eso depende de ti». Elena se levantó. «Hablaré con la familia Benedetti. Tal vez». «No». Loredana negó con la cabeza. «Esta es mi batalla, y lo veré hasta el final». Un nuevo mensaje de Chiara. «Paolo me lo ha contado todo. Sobre Ricardo, sobre los proyectos. Eres un monstruo. Destruirás su carrera». «Él mismo lo destruyó», respondió Loredana. «El momento en que decidió que podía apropiarse infinitamente de las ideas de otros». ¿Y el amor? El amor no justifica la traición. El día se alargaba interminablemente. Loredana y Giacomo preparaban la exposición. Elena intentaba hacer entrar en razón a su hija. El teléfono no paraba de sonar con mensajes. Por la noche llegó una carta de Ricardo Fontana. «Vuelo a Italia. Gracias por encontrarme. Gracias por acordarte». «¿Te pusiste en contacto con él?», se preguntó Giacomo. Isabel la ayudó. Sonrió Loredana. «Tiene unos contactos increíbles». «¿Y ahora qué?» «Ahora empieza lo divertido». Sacó una carpeta con documentos. «Mira».
Fotografías, extractos bancarios, cartas antiguas yacían sobre la mesa. Una historia de traición contada en el lenguaje de los hechos. ¿De dónde ha salido esto? Laura resultó ser muy observadora. Loredana acarició la carpeta. Y muy leal, pero no a Paolo. Una nueva llamada. El número de Marco Benedetti. Dejó caer la llamada. ¿No vas a hablar con él? Déjale sufrir. Se acercó al retrato del desconocido. ¿Sabes de lo que me di cuenta en Capri? ¿De qué? La venganza no es solo castigo. Se trata de restablecer el equilibrio, devolver lo robado, no solo los bienes materiales, sino la verdad. ¿Y después qué? ¿Y después? Loredana sonrió. Entonces empieza una nueva historia, una sin mentiras ni traiciones. El teléfono vibró por última vez aquel día. Un mensaje de Isabela. Recuerda, después de la tormenta siempre llega el amanecer. Y es hermoso. Loredana miró por la ventana. Había dejado de llover y los últimos rayos de sol se abrían paso entre las nubes, coloreando los antiguos edificios en tonos dorados. Mañana comenzaría un nuevo día. Y un nuevo acto en este drama. Castelvetro se despertó lentamente, como si se resistiera a sacudirse la niebla matinal. Una semana antes de la exposición, la ciudad bullía como una colmena alborotada. Los rumores corrían por las callejuelas, se filtraban por las rendijas de las puertas antiguas, penetraban en todas las casas. Loredana hojeaba el periódico local mientras tomaba un café expreso en su cafetería favorita. La portada estaba llena de titulares. Escándalo del año en la construcción. La empresa de Benedetti investigada. El proyecto de renovación en peligro. Disculpe, señora Martini. El camarero le puso una taza nueva delante. La gente dice muchas cosas, Mario, sonrió ella. Pero la verdad es siempre la misma. En una mesa vecina, dos señoras mayores cuchicheaban, lanzándole miradas lascivas. La noticia de la infidelidad de Paolo ya se había hecho pública, pero esto no había hecho más que empezar. ¿Estás segura de la entrevista? Adriana tomó asiento en su mesa. Es arriesgada. Necesario. Loredana dejó el periódico a un lado. Los periodistas van a averiguar la verdad de todos modos. Mejor que se enteren por mí. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Fontana. Aterrizado en Roma. Estaré en tu casa dentro de 3 horas. Ha venido volando de verdad. Adriana negó con la cabeza. ¿Cómo lo convenciste? Solo le enseñé el papeleo. Loredana terminó su café. Y le recordé que la justicia no prescribe. En la galería les esperaba Giacomo. El artista estaba colgando obras para una exposición, eligiendo cuidadosamente un lugar para cada boceto. Mira, señaló la pared central. Aquí colocaremos los diseños originales de Ricardo, y al lado, las copias presentadas por Paolo. Perfecto. Loredana pasó el dedo por el marco. Hasta un ciego vería el parecido. El teléfono volvió a la vida. Esta vez, Chiara. Lo has arruinado todo. Marco tiene una citación. Hablan de malversación y fraude. ¿Inesperado? Contestó Loredana. O simplemente desagradable. Eres una bruja, fue la respuesta. Una bruja de verdad. ¿Recuerdas tus palabras? ¿Celosa bruja? Bueno, ahora es tu turno. Elena apareció en la puerta. Hija, ¿has visto las noticias? La familia Benedetti... Sí, mamá. Y esto es solo el principio. Pero la ciudad... Reputación... ¿Reputación? Loredana sonrió amargamente. Y cuando mi marido se divertía con su amante, ¿pensaba la ciudad en mi reputación? Un nuevo visitante interrumpió su conversación. Un hombre alto con un traje caro, mirada atenta y canas prematuras en el pelo. Ricardo, ya como se adelantó. ¿Cuántos años? Maestro. Fontana abrazó al viejo profesor. No has cambiado nada. Loredana observó su encuentro. El hombre cuyas ideas Paolo había robado había regresado, y traía consigo nuevas pruebas. Lo he guardado todo. Ricardo sacó un viejo cuaderno de bocetos. Cada boceto, cada nota, incluso los correos electrónicos en los que Paolo me pedía que le enseñara los diseños. ¿Para la historia? Preguntó Loredana. Para la justicia. La miró a los ojos. Gracias por encontrarme. El teléfono interrumpió su conversación. Paolo, sé que Ricardo ha vuelto. Vamos a charlar. Los tres. Demasiado tarde, respondió ella.
Ahora hablaremos en la exposición, delante de todos. No te atreverías. Ya lo he hecho. El día pasó volando en los preparativos. Giacomo y Ricardo colgaron las obras, discutiendo cada detalle. Adriana organizó la prensa. Elena intentaba hacer entrar en razón a su hija. Por la noche llegó un mensaje de Isabela. He visto las noticias. Lo estás haciendo muy bien, pero prepárate, lo más difícil está por llegar. ¿Qué podría ser más difícil?, respondió Loredana. Perdonarte a ti misma, escribió Isabela, por lo que había que hacer. Laura se asomó a la galería. Signora Martini, allí en el despacho. ¿Qué pasó? El signor Benedetti vino a ver a Paolo. Estaban gritando. Entonces Paolo dijo que confesaría todo. ¿En serio? Loredana enarcó una ceja. Interesante. Pero la signorina Chiara amenazó. Dijo que si lo hacía, ella le contaría algo sobre el pasado. ¿Qué pasado? No lo sé. Laura frotó la carpeta nerviosamente. Pero Paolo estaba asustado. Una nueva pieza en el rompecabezas. Loredana marcó el número de Adriana. Tenemos que indagar más. Hay algo en el pasado de Paolo que no sabemos. Ya estoy en ello, respondió su amiga. Por cierto, los periodistas estarán aquí mañana. Prepárate. El atardecer descendía sobre la ciudad, tiñendo las antiguas murallas de tonos dorados. Loredana se asomó a la ventana de la galería y observó cómo se iluminaban los faroles. Hermosa ciudad, se acercó distraídamente Ricardo. Lo he echado de menos. ¿Por qué te fuiste? Porque no podía soportar ver mis sueños cumplidos por otro, se calló. Y porque era demasiado orgullosa para luchar. ¿Y ahora? Ahora estoy listo, sonrió. Gracias a ti. El teléfono volvió a sonar. El número de Marco Benedetti. Esta vez contestó Loredana. ¿Podemos negociar? La voz del empresario sonaba cansada. Diga su precio. La verdad no se vende, señor Benedetti, sonrió. Pregúntele a su hermana. Ella lo entenderá. Nos destruirás. No. Loredana negó con la cabeza. Os habéis destruido a vosotros mismos. Solo estoy abriendo la cortina. Por la noche, despierta, releía viejos mensajes de Chiara. Cada burla, cada foto jactanciosa le parecían ahora patéticas. ¿No duermes? Adriana escribió. Preparándome para mañana. ¿Tienes miedo? No. Loredana miró por la ventana donde titilaban las luces de la ciudad nocturna. Es solo raro, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Ya pasará, respondió su amiga. Todo se acomodará a su tiempo. Por la mañana llegó un mensaje de Paolo. Te lo contaré todo, yo mismo, pero no de la forma que planeas. Es tarde, respondió ella. El tren ha arrancado, la galería bullía de actividad. Periodistas, fotógrafos, la élite local, todos querían ver la escandalosa exposición. ¿Listos?, preguntó Giacomo. Loredana asiente. Se levanta el telón, la obra empezaba. La galería se llenaba de gente. Los flashes de las cámaras iluminaban las paredes, donde las obras colgadas atestiguaban en silencio años de engaño. Loredana estaba de pie en la entrada, impecable con un vestido azul marino, saludando a sus invitados con una leve sonrisa. Señora Martini, ¿es cierto que hay pruebas de plagio entre las obras expuestas? Un joven periodista se abrió paso entre la multitud. Encontrará todas las respuestas en las paredes, señala la pieza central de la exposición. El arte habla por sí solo. Ricardo Fontana se mantuvo en la sombra, observando las reacciones de los visitantes. Su regreso seguía siendo un misterio para la mayoría de los presentes. «Están aquí», susurró Adriana, apareciendo junto a Loredana. «Paolo y Chiara acaban de entrar. Marco Benedetti está con ellos». El exmarido parecía demacrado. El costoso traje no ocultaba el rostro demacrado y la mirada ansiosa. Chiara, pálida y tensa, se aferraba a su brazo. «Buenas noches», se acercó Loredana. «Me alegro de que os hayáis tomado la molestia de visitar la exposición». «Basta», siseó Marco. «No es demasiado tarde». «Al contrario», sonrió ella. «Ya es hora de la verdad». Giacomo Verdi subió a un pequeño estrado, llamando la atención del público. «Señoras y señores, esta noche es una velada muy especial. No estamos presentando simplemente el trabajo de unos estudiantes de arquitectura. Estamos desvelando una verdad que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo». Un murmullo recorrió la sala.
Los fotógrafos apuntaban sus cámaras a la pared central, donde colgaban uno al lado del otro los diseños de Ricardo y las copias presentadas por Paolo. Creo que es hora de presentar al verdadero autor. Loredana hizo una señal y Ricardo se adelantó. Paolo retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Chiara se agarró a su hermano y le susurró algo al oído. «Buenas noches, Paolo», habló Ricardo con calma, pero su voz resonó en toda la habitación. «Ha pasado mucho tiempo». «Esto es una provocación», gritó Marco. «Tenemos todos los documentos que prueban la autoría. Ahí es donde te equivocas». Giacomo desplegó una carpeta. «Tenemos bocetos originales, notas fechadas, cartas y, lo más interesante de todo, correspondencia electrónica de hace 12 años. Los periodistas se agolparon alrededor del artista, fotografiando ávidamente los documentos. Loredana notó que a Paolo le temblaban las manos. «¿No te das cuenta de lo que haces?», Chiara intentó agarrarle del brazo. «No solo lo estás destruyendo a él, estás destruyendo todo el proyecto de renovación». «¿Proyecto?». Ricardo se acercó. «¿Mi proyecto, quieres decir? ¿El mismo que tu hermano iba a utilizar para salvar su empresa?». Marco Benedetti se puso negro. «Eso es una calumnia. Voy a demandarle». «Es demasiado tarde», Loredana señaló con la cabeza hacia la entrada, donde aparecieron dos hombres de riguroso traje. «La fiscalía está muy interesada en la parte financiera de tu negocio». Paolo encontró por fin la voz. «Loredana, por favor, podemos explicártelo todo». «Explícalo». Ella rodeó la habitación con la mano. «Este es tu público. Cuéntanos cómo robaste las ideas de otros. 2 veces. Cómo construyeron una carrera sobre mentiras. Cómo me traicionaste no solo a mí, sino también a tu vocación». «No lo sabes todo», gritó Chiara. «Lo hizo por... ¿Para qué?». Ricardo se adelantó. «¿Por dinero? ¿Por fama? ¿O por usted, signorina Benedetti? ¿Por la salvación de la compañía de su hermano?». La sala se quedó en silencio. Solo las cámaras captaban cada momento del drama que se estaba desarrollando. «Puedo explicarlo». Paolo se volvió hacia el público. «Sí, he utilizado las ideas de Ricardo, pero yo las desarrollé, las mejoré». «Las he robado», interrumpió Giacomo. «Llama a las cosas por su nombre». «Era la única manera». Marco gritó de repente. «La empresa iba a la quiebra, necesitábamos este proyecto». «¿Y por eso enviaste a tu hermana a seducir a mi marido?». Loredana enarcó una ceja. «¿O fue idea suya?». Chiara se puso blanca. «Tú no puedes probar...». «Pero yo sí puedo». Laura se adelantó sosteniendo una carpeta. «He guardado todos los documentos, incluidas tus conversaciones en el despacho sobre cómo utilizar al señor Martini». Paolo cambió la mirada de un rostro a otro. «Chiara, ¿es verdad? ¿Y pensabas que estaba enamorada de ti?». Rió ella amargamente. ¿De un hombre que ni siquiera sabe robar sus propios diseños? Marco agarró a su hermana del brazo. «¡Cállate!». Pero ya era demasiado tarde. Los periodistas ya estaban garabateando en sus cuadernos, los fotógrafos captaban cada movimiento, cada emoción. ¿Sabes qué es lo más triste?». Ricardo negó con la cabeza. Paolo tenía talento, con mucho talento, pero tomó el camino fácil. Y ahora ese camino le ha llevado a un callejón sin salida, remató Loredana. Los fiscales se acercaron a Marco. «Señor Benedetti, tenemos que hablar de las operaciones financieras de su empresa». «Es todo mentira». Intentó correr hacia la salida, pero se lo impidieron. Chiara sollozaba y se manchaba la cara de rímel. Paolo permanecía con la cabeza gacha como una estatua de sí mismo. «La exposición durará 15 días», anuncia Giacomo. «Todos los documentos estarán disponibles para su estudio, incluidos los nuevos proyectos de renovación que serán presentados por su verdadero autor, Ricardo Fontana». Loredana vio cómo se llevaban a Marco, cómo los periodistas rodeaban a Ricardo y cómo Chiara salía corriendo de la galería. Paolo se quedó solo, perdido en medio de su mentira destrozada. «¿Estás satisfecha?». Se acercó a ella. «Lo has estropeado todo». «No», negó ella con la cabeza. «Tú mismo lo arruinaste todo, hace mucho tiempo. Yo solo mostré la verdad». «¿Y nuestro amor? ¿También era mentira?». «No lo sé». Loredana le miró a los ojos. «Pero murió en el momento en que elegiste la mentira sobre la verdad». La velada estaba llegando a su fin. Los invitados se marchaban, llevándose consigo una historia que mañana aparecería en todos los periódicos. Loredana estaba junto a la ventana,
mirando la ciudad de noche. ¿Estás bien? Adriana se acercó inaudible. No lo sé, sonrió. Pero lo estaré. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. Recuerda, después de la tormenta llega el amanecer, y es hermoso. Loredana miró a través del salón vacío, donde la evidencia de una larga mentira colgaba de las paredes. Mañana empezaría un nuevo capítulo. Para todos. La semana posterior a la exposición había convertido el tranquilo Castelvetro en el epicentro del escándalo. Los titulares de los periódicos hablaban a gritos de corrupción, traición y proyectos robados. Marco Benedetti estaba bajo arresto domiciliario, su empresa sometida a una auditoría financiera. Chiara había desaparecido de la ciudad, dejando tras de sí solo rumores y cotilleos. Loredana estaba sentada en su despacho de la galería, hojeando los periódicos de la mañana. En la portada había una foto de Paolo saliendo de la fiscalía. Encogido, envejecido, ya no parecía el arquitecto seguro de sí mismo que había sido no hacía tanto tiempo. «Señora Martini», Laura apareció en la puerta con una taza de café. «Han llamado de la editorial de Milán. Quieren hacer una entrevista». «Rechaza». Loredana dejó el periódico a un lado. «No más entrevistas». Sobre la mesa había un sobre con los papeles del divorcio. Paolo los había firmado ayer, sin objeciones. 12 años de matrimonio cabían en unas cuantas hojas de texto legal. ¿Estás bien? Adriana tomó asiento en la silla de enfrente. Pareces cansada. Solo vacío. Loredana se acercó a la ventana. Sabes, pensé que sentiría satisfacción, o alegría, o al menos alivio. ¿Qué sientes? Nada. Pasó el dedo por el cristal. Absolutamente nada. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. Pon las noticias. Chiara hizo una entrevista. El rostro de la ex amante de su marido apareció en la pantalla del portátil. Un maquillaje impecable no podía ocultar los rastros de lágrimas y noches en vela. Sí, le utilicé. La voz de Chiara temblaba. Pero se dejó utilizar. Necesitaba a mi hermano y sus contactos. Y yo necesitaba su talento. O mejor dicho, el talento de Ricardo Fontana. Le traicionó incluso a él, susurró Adriana. Se traicionó a sí misma. Loredana cerró el portátil. Hace mucho tiempo. También Paolo. Llamaron a la puerta. Giacomo estaba en el umbral con Ricardo. Hemos terminado el inventario de las obras. El artista colocó la carpeta sobre la mesa. Todo está documentado, incluidas las pruebas de plagio. Gracias, asintió Loredana. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ricardo sonrió. Ahora vuelvo, para siempre. La alcaldía me ha ofrecido dirigir el proyecto de reconstrucción. ¿Se ha hecho justicia? Gracias a ti, la miró a los ojos. Me has devuelto algo más que los proyectos. Me devolviste la fe en la justicia. El teléfono volvió a cobrar vida, el número de Paolo. Ella colgó la llamada. ¿No vas a hablar con él? Preguntó Adriana. ¿Sobre qué? Loredana se encogió de hombros. Ya está todo dicho. Caminó por las calles familiares al atardecer, respirando el aroma de los naranjos en flor. La ciudad vivía su vida, pero algo había cambiado sutilmente, o había cambiado ella misma. En la puerta de su casa estaba Elena. «Hija», la abrazó su madre. «Debería haberte apoyado antes». «No pasa nada, mamá», abrió la puerta Loredana. «A veces hay que abrirse camino sola». En el piso, todas las pertenencias de Paolo estaban ya metidas en cajas. 12 años juntos cabían en unas cuantas cajas de cartón. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena. «Vivir». Se sentó Loredana en la silla. «Simplemente vivir». El nuevo mensaje era de Marco Benedetti. «¿Estás satisfecho? ¿Nos has destruido?» «No», respondió ella. «Os habéis destruido a vosotros mismos. Solo he mostrado la verdad». Por la noche no podía dormir. Salió al balcón y miró la ciudad dormida. En algún lugar, en una de aquellas casas, estaba Paolo, recogiendo los pedazos de su vida destrozada. En algún lugar, Chiara estaba escondida, llorando sus sueños rotos. Sonó el teléfono, un mensaje de Isabela. «¿Cómo estás?» «Vacía», escribió Loredana, «como si estuviera quemada por dentro». «Ya se te pasará», respondió la azafata del hotel. «Créame, lo sé». Por la mañana llegó una carta del abogado. El divorcio había concluido. Los bienes estaban divididos. Oficialmente, volvía a ser la señora Ferrari. «¿Sabes?», dijo Adriana, mirando los papeles.
Podrías haber conseguido más, dadas las circunstancias. No quería su dinero, Loredana negó con la cabeza. Quería la verdad. ¿Y qué te dio esa verdad? Libertad, sonrió. De mentiras, de las ilusiones, del pasado. Ricardo entró en la galería con nuevos bocetos. Echa un vistazo. Desplegó los dibujos. Este es el futuro de Castelvetro, un futuro real, sin plagios ni engaños. Loredana consideró el diseño. Las líneas eran limpias, las ideas frescas. La ciudad sobre el papel respiraba vida y honestidad. Precioso. Pasó el dedo por el plano. Y verdadera. Como debe ser, la miró. ¿Te quedas en la ciudad, verdad? Sí, asintió ella. Este es mi hogar, pase lo que pase. Por la noche, Chiara llamó, por primera vez en días. Tengo algo que decir. Su voz sonaba apagada. No quería que las cosas salieran así. No es cierto, respondió Loredana suavemente. Esto es exactamente lo que querías, solo que no calculaste las consecuencias. ¿Cómo hiciste tú? No, sonrió ella. Lo calculé exactamente. Tras la conversación, Loredana permaneció largo rato junto a la ventana. La ciudad se preparaba para dormir, las farolas se encendían, las casas se iluminaban con un cálido resplandor. «Has cambiado», dijo Giacomo, que había pasado a ver cómo estaba. «Más fuerte. O más dura. Más sabia», le puso una mano en el hombro. «Y más libre». Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana con el titular «Fin de una era de mentiras». Loredana sonrió. A los periodistas les encantan las frases de moda. «¿Qué es lo siguiente?», preguntó a su reflejo en la ventana. La respuesta fue solo el ruido de la ciudad al atardecer y el tranquilo tañido de las campanas de la iglesia. Había pasado un mes desde la exposición. El otoño pintaba las calles de Castelvetro en tonos dorados y escarlata, como si la naturaleza reflejara los cambios que se habían producido en la ciudad. Loredana estaba de pie junto a la ventana de su galería, observando cómo el viento movía las hojas caídas sobre los antiguos adoquines. Sobre la mesa había un periódico recién publicado. «Marco Benedetti condenado a 5 años de cárcel», rezaba el titular. Fraude financiero, falsificación de documentos, fraude a gran escala. La lista de cargos era más larga de lo que nadie había imaginado. «¿Señora Ferrari?» Laura llamó a la puerta del despacho. «Tiene visita». Chiara estaba en el umbral. Delgada, pálida, vestida con un modesto traje gris, nada quedaba de la belleza segura de sí misma que había arruinado su matrimonio. «¿Puedo pasar?» La voz sonaba tensa. «¿Por qué?» Loredana no se movió de su asiento. Me voy. Para siempre. Pero antes de irme, quería decirte... ¿Qué exactamente? Que lo sientes. Que no querías que las cosas acabaran así. No. Chiara levantó la vista. Quería darte las gracias. ¿Gracias? Por la lección. Por enseñarme que toda acción tiene consecuencias. Loredana miró por la ventana en silencio. Los niños jugaban en la plaza. Los ancianos disfrutaban de los últimos rayos del sol otoñal, los turistas fotografiaban la antigua fuente. La vida seguía. «¿Sabes?», pronunció por fin, «yo también debería darte las gracias, ¿no?» «¿Por qué?» «Por abrirme los ojos. A Paolo. A mí misma. A la vida». El teléfono vibró. Un mensaje de Adriana. «Pon las noticias. Paolo va a dar una rueda de prensa». El rostro demacrado de su exmarido apareció en la pantalla del portátil. Parecía 10 años más viejo. «Me declaro culpable», le tembló la voz. «Todas las acusaciones de plagio son ciertas. Robé los diseños de Ricardo Fontana. Y no solo los suyos. Toda mi carrera se ha construido sobre mentiras». Chiara sollozó en voz baja. «Se ha rendido». «No», Loredana sacudió la cabeza. «Por fin ha decidido ser sincero, por una vez en su vida». Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Ricardo. «Disculpe la intromisión», se congeló al ver a Chiara. «Volveré más tarde». «No, ya me iba». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. «Adiós, señora Ferrari. Y... perdóneme». Cuando la puerta se cerró, Ricardo puso una carpeta con documentos sobre la mesa. «El ayuntamiento ha aprobado el nuevo proyecto de renovación. Mi proyecto». «Enhorabuena», sonrió débilmente Loredana. «¿Se ha hecho justicia?» «Gracias a ti», se calló. «¿Pero a qué precio?»
En la pantalla del portátil, Paolo seguía hablando, de los años de engaño, del miedo a ser descubierto, de cómo una mentira engendraba otra. «¿Sabes?», dijo Ricardo de repente, «podría haberlo evitado entonces, hace 12 años. Pero tenía miedo». «¿De qué?». «Escándalo, un malentendido, de que me vieran como un perdedor que no podía defender su trabajo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el silencio nos hace cómplices de la mentira». El teléfono volvió a la vida. «Isabela, vi las noticias, ¿cómo estás?». «Vacía», respondió Loredana, como si hubiera ganado una batalla pero perdido algo importante. «Mi ingenuidad», escribió la anfitriona del hotel, «mi creencia en el amor perfecto. O mi antiguo yo». «Eso no siempre es malo», respondió. «A veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero yo». Por la noche, Elena entró en la galería. «Hija», la abrazó su madre, «he vendido la casa». «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque tienes razón, a veces hay que empezar de nuevo. Me voy a Venecia. Allí abren una nueva escuela de música». «¿Vuelves a la enseñanza?». «Sí», sonrió Elena. «Gracias a ti, me he dado cuenta. Nunca es tarde para empezar una nueva vida». Por la noche, Loredana dio un largo paseo por las salas vacías de la galería. En las paredes aún colgaban las obras de aquella memorable exposición. Los bocetos de Ricardo, las copias de Paolo, documentos, fotografías, testigos mudos de su venganza. «¿Mereció la pena?», preguntó a su reflejo en el espejo antiguo. La respuesta fue el silencio. A la mañana siguiente, recibió una carta del abogado de Paolo. Su exmarido renunciaba a todos los derechos sobre los bienes comunes y solo le pedía una cosa: conservar algunas de sus primeras obras en la galería. «Para recordar», escribió, «lo que podría haber llegado a ser si hubiera elegido un camino honesto». Loredana dobló la carta y se acercó a la ventana. La ciudad se estaba despertando, envuelta en la bruma matinal. En algún lugar, entre las callejuelas y las plazas antiguas, vagaban los fantasmas de su pasado común, ya como la encontró en la galería a altas horas de la noche. «Sabes», dijo el viejo artista, «la venganza es como el veneno, envenena no solo a los vengados, sino también a quien es vengado». «Lo sé», pasó la mano por el marco del cuadro, «pero a veces es la única forma de hacer justicia». «¿Justicia?», negó con la cabeza. «¿O era un intento de mitigar el dolor?». Loredana no contestó. Al otro lado de la ventana, el atardecer estaba terminando de colorear las paredes de la galería de rojo sangre. Al día siguiente, empezó a retirar las obras de la exposición. Cada boceto, cada documento, estaba cuidadosamente guardado en carpetas. La historia había terminado. Era hora de seguir adelante. «¿Qué vas a hacer con la galería?», preguntó Adriana, ayudando a guardar los objetos expuestos. «Seguiré trabajando». Loredana miró las paredes vacías. «Pero ahora solo habrá aquí obras de arte de verdad, ni mentiras ni falsificaciones». Esa noche recibió un último mensaje de Chiara. «Me voy a América, a empezar de nuevo. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme, no a mí, a ti misma». Loredana estaba en el balcón de su piso, mirando la ciudad de noche. En algún lugar, Paolo estaba recogiendo sus cosas, preparándose para su encarcelamiento. En algún lugar, Chiara se despedía de su hermano a través del cristal de la cárcel. En algún lugar, Ricardo estaba trabajando en un nuevo proyecto, resucitando la ciudad de las cenizas de la mentira. ¿Y ella? ¿Qué le quedaba? «La verdad», susurró Loredana en el silencio de la noche. «Solo la verdad y el vacío». El teléfono vibró por última vez. Un mensaje de Isabela. «Recuerda, después de la noche más oscura siempre amanece». Pero a veces el amanecer no trae alegría, sino solo la comprensión del precio que pagamos por nuestra victoria. Loredana se quedó mirando las luces de la ciudad nocturna, sintiendo cómo las cenizas del amor quemado y la venganza chisporroteante se enfriaban lentamente en su interior. Había ganado, pero la victoria había sido amarga.